Hola, buenas noches para todos, un saludo muy especial. Bienvenida esta semana, buen comienzo para todos, esperamos que todo vaya fluyendo de la mejor manera por este tiempo y seguramente que vendrán cosas muy productivas y agradables esta semana. Así que un saludo súper mega especial. También, por supuesto, un abrazo a todos los que se empiezan a conectar en este momento y qué rico tenerlos por aquí para hablar de un tema bien especial, el poder de la intuición, el poder de la intuición. Nos hemos conectado con muchos dones, con muchos talentos y con alguna frecuencia nos hemos referido a este tema medio periféricamente y yo creo que es bastante importante conocer este don que tenemos. Y cuando digo lo tenemos es porque todos realmente tenemos el potencial de conectarnos con nuestra intuición y por eso la importancia que tiene un tema tan interesante como este para el día a día. En realidad esto va mucho más allá del esoterismo, esto va mucho más allá de las nociones que nos han inculcado sobre lo que es la intuición y tiene, digamos que algo muy especial que está ahí detrás de todas estas cosas que nos hace pensar que cada uno de nosotros puede en un momento determinado, si se lo propone, si tiene la disciplina suficiente, la constancia, la perseverancia, puede empezar a conectarse con estas posibilidades que nos van a ayudar a ver de una manera más tranquila, más serena la existencia, pero también a veces a darnos cuenta de que hay cosas que nos sopla el alma, que nos va contando el alma, que nos susurra el alma al oído, tratando de que precisamente caigamos en cuenta de todo lo que nos rodea y por eso es tan especial que volvamos otra vez a hacernos conscientes. Entonces, para hablar de el poder de la intuición, yo creo que lo primero que tenemos que entender y comprender es que hay algo más allá que nos contacta con la conciencia de la unidad. Hablar de esto de la intuición implica necesariamente conocer esa noción de la única unidad, de que somos una única conciencia y de que esa conciencia universal está en nosotros y nosotros en ella. Es decir, de esa unión que nosotros empezamos a reconocer con los otros y con lo otro, en general empezamos a darnos cuenta de que en la unidad estamos hablando también de cosas tan importantes, tan significativas como el ver que nosotros estamos realmente empezando a ser conscientes de facultades que hemos guardado durante muchísimo tiempo y que por alguna circunstancia habíamos dejado por allá en el baúl del olvido y que hoy cada día se hacen más necesarias para poder entender lo que nos está ocurriendo, porque vamos aumentando gratamente esas frecuencias vibracionales que nos van llevando a que ya haya ciertas tendencias en nosotros. Seguramente a muchos de ustedes les ha ocurrido que se les empieza a repetir ese número que se repite. Por ejemplo, son las 2:22 o las 4:44 o las 11:11 y empiezan a darse cuenta que esto empieza a ser cada vez más frecuente, empieza a presentarse frente a ustedes con mayor intensidad y entonces se cuestionan ¿por qué estoy repitiendo estos números? De alguna forma esto lo que nos está diciendo es que ya estamos vibrando en patrones frecuenciales muy significativos y que esos patrones frecuenciales nos están llevando a que elevemos nuestras ondas a nivel cerebral para podernos conectar con el ser que somos y para empezar a despertar eso que había estado allí guardado durante muchísimo tiempo. Entonces uno a veces no puede explicar desde el intelecto y la razón lo que nos ocurre en una circunstancia como estas, pero sí tenemos que empezar a tener claro que para que se desarrolle esa intuición que algunos relacionan con el sexto centro, con el Ajna Chakra, con lo que algunos también llaman el tercer ojo, y realmente para entender que esto empieza a despertarse de una manera mucho más productiva, entonces nos damos cuenta de que es necesario que el corazón atesore la mente, es decir, que nos conectemos con esa fuerza increíble, fantástica, ordenadora que es el amor,
para poder llegar a la conexión también con nuestra mente y alimentar nuestra mente desde allí, desde nuestro corazón. Yo los voy saludando a todos de a poquiticos aquí. Y entonces cuando ese corazón, cuando nos conectamos con el centro mismo de lo que somos, con la esencia, con la semilla que representamos que está tratando de germinar, esos 12 pétalos que hay o unidades vibracionales que hay en el corazón empiezan a despertar. Miren, hagan de cuenta esta florecita que sale, brota, emerge, y en ese momento, cuando empieza a emerger, empieza ya, por supuesto, a gestarse algo fundamental que nos dice pilas, porque estamos despertando desde ese corazón, desde ese centro, a la esencia misma de lo que somos. Y cuando despertamos desde el corazón, entonces ya no estamos admitiendo el odio, el resentimiento, la separatividad, el hecho de querer estar juzgando continuamente, de generar veredictos, de estar aparte de todas estas cosas. Lo que estamos haciendo es, al contrario, mirando desde la comprensión amorosa, desde esa fuerza interior revelada a través del amor, desde la armonía interior, desde el equilibrio que sentimos y la sensación de plenitud, estamos mirando todo lo que nos rodea, y eso permite alimentar nuestra mente para que desde allí entonces esa mente realmente vaya mucho más allá de los órganos de los sentidos. Ojo a esto, porque hasta ahora nos hemos dejado influenciar bastante por nuestros órganos de los sentidos, pero resulta que muchas veces esos órganos de los sentidos no son suficientes y nos engañan, y a veces nos dan falsas realidades. Por ejemplo, cuando se presentan fenómenos ópticos, ustedes meten un lapicero en un recipiente con agua, y si lo meten de esta manera y el vaso fuera transparente, estarían viendo que a veces se ve como si el lapicero estuviera partido, cuando en realidad no lo está, pero es un fenómeno óptico. Y por eso digo yo, a veces los órganos de los sentidos realmente nos engañan, y cuando en cambio alimentamos nuestra mente desde ese corazón, realmente lo que estamos viendo trasciende lo que nuestros órganos de los sentidos logran ver, escuchar, sentir, oler o palpar. De esta forma, entonces, estamos dándonos cuenta de que para llegar a ese proceso de la intuición tenemos que empezar a ver más allá, a escuchar más allá, a sentir más allá, y esto implica una conexión infinita con esos órdenes del amor que nos permiten, como les digo, entrar en estados que se conocen como estados ampliados de conciencia. Antes se le decía a esto estados alterados de conciencia. Realmente no están alterados, simplemente están magnificados, y lo que nos permiten es empezar a captar todas esas cosas que hasta entonces no estábamos viendo. Así que cuando ya se nos agota el intelecto, cuando ya se nos agota la razón para explicar algunas cosas que están llegando, entonces ahí precisamente nos damos cuenta de que en nosotros estaban muchas potencialidades buscando cómo liberarse, buscando cómo salir a flote, buscando cómo incrementar nuestros conocimientos y nuestra capacidad de sentir, y de esa manera al mismo tiempo nos vamos dando cuenta de que nos empiezan a ocurrir esas cosas que algunos llaman corazonadas. ¿Y qué son las corazonadas? Asonadas al corazón, movimientos al corazón. Es como una especie de sacudida interior que estamos teniendo, porque ya hay una necesidad superior que nos lleva a tratar de intuir, insisto, de despertar esto tan especial, y por eso pasa que en nosotros a veces esto ya empieza a buscar un sendero, un camino para manifestarse y para poder expresarse. Por supuesto, quienes han venido haciendo un camino de meditación, de yoga, de preparación, de silencio interior, de oración, todas estas cosas facilitan que esa voz del alma, como lo decía al principio, nos empiece a susurrar al oído, y cuando esa voz nos susurra al oído, la sensación es absolutamente inconfundible, porque realmente la sensación es tan clara que uno dice, wow, esto no es lo mío.
Eso, lo que estás diciendo, Girasol de Amanecer, esa sensación que algunos llaman el pálpito. Yo siento que esto va a ocurrir. Yo interpreto desde mi interior que está pasando algo muy especial. Yo visualizo que estas cosas se van a dar y entonces ya empiezan a llegar una serie de señales y empezamos a comprender que lo no manifestado, que eso que no se alcanza a palpar, a sentir, a escuchar, a oler o a ver desde los órganos de los sentidos, hace parte ya de una mente profunda que empieza a redescubrir todas estas potenciales y por lo tanto entonces vamos avanzando a un estado de inspiración. Ese estado de inspiración nos permite sentir muy de cerca la presencia del Espíritu en nosotros. Por esto es verdad que cuando empezamos a hacer esto nos sentimos más cerca de la fuente, nos sentimos más cerca del origen, nos sentimos más cercanos a esa fuerza creadora de la que hacemos parte y empezamos a entrar en una especie de estado, llamémoslo contemplativo. Un estado que nos dice observemos, sintamos, activemos todos nuestros órganos de los sentidos, pero sin emitir juicio alguno, simplemente presenciando la grandeza de lo que nos acompaña en un momento determinado. Cuando alguien empieza a hacer esto y a ser uno con el entorno, entonces esa fuerza de la inspiración, del espíritu que está en nosotros, nos lleva a ese estado, insisto, contemplativo. Simplemente observamos y activamos nuestros órganos de los sentidos, pero no estamos emitiendo nada desde la razón. Es como si fuéramos un actor que no participa emocionalmente de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y eso entonces nos va llevando a que empecemos a ver con claridad todo lo que se está manifestando ahí a nuestro alrededor. Y cuando eso ocurre, nos damos cuenta de que había una especie de sonido que no identificábamos o había una serie de sensaciones que empezamos a captar en un momento determinado y que nos llevan a que el sabio y el místico que hay en nosotros se fusionen, se unan, y ese sabio, ese que nos va diciendo vale la pena todo el conocimiento que he venido llevando por el camino recorrido, también se conecta con el místico, ese que es capaz de conectarse con el espíritu mismo, y cuando esas dos facetas nuestras se conectan, entonces realmente empezamos a darnos cuenta de esos dones que van mucho más allá. Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente que dice, es que yo no tengo esas habilidades. No, realmente todos tenemos la potencialidad de despertar esos dones, pero siempre y cuando nos metamos en una especie de estado donde es un tiempo sin tiempo, donde no existen límites y donde estamos viviendo un único presente. Por eso asumimos esa actitud contemplativa, porque uno contempla desde lo presente, desde el corazón, desde el centro, y desde ahí siente y se hace uno con el entorno para darse cuenta de que realmente esos factores que hasta entonces nos generaban como una especie de estado de desligarnos a las cosas, nos lleva a entender que hay una abstracción del control, es decir, ya no necesitamos centrarnos en controlarlo todo, que es lo que normalmente hacemos desde nuestro ego y desde nuestra necesidad misma de estar teniendo el mando de cada cosa, sino que en ese momento esa necesidad de dominio se pierde y empezamos a entrar en una especie de renuncia maravillosa, repleta de plenitud, repleta de sensación de alegría, de la sensación de que no necesitamos nada más externo, sino que realmente tenemos todo lo que está a nuestro alcance para ser felices. Y eso va haciendo que empecemos a dar un paso hacia el desarrollo de la conciencia. Recordemos que evolutivamente conquistamos primero la materia, por eso todavía nos duele tanto la materia y nos enfermamos tanto del cuerpo físico y tenemos que rozar ese cuerpo físico, sentir cada partecita, vibrar con cada partecita, y por supuesto empezamos a descifrar esa fisiología, esa comunicación que existe entre los órganos y sistemas para poder llevar a cabo unas funciones de manera equilibrada y armónica. Entonces ya
nos empezamos a concientizar de eso y después supimos que, momentico, más allá de la materia, había que conquistar la energía. Y resulta que la energía se empieza a expresar en nosotros desde el mismo momento en que empezamos a darnos cuenta de que hay un intercambio entre el sodio y el potasio entre cada uno de nuestros trillones de células y eso crea una corriente eléctrica supremamente grande y recordemos que perpendicular a una corriente eléctrica siempre hay una fuerza magnética. Por eso entonces en ese paso hacia el desarrollo de la conciencia teníamos que conquistar ese cuerpo físico, ese mundo de la energía, es decir, la materia, la energía, luego la información donde también nos topamos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y esto hace que vayamos despertando a un nivel mucho más alto de conciencia, que es lo que finalmente vamos a conquistar en esa pirámide. Así que materia, energía, información, conciencia. En la medida en que vamos avanzando en esos patrones frecuenciales, en la medida en que vamos descubriendo esas potencialidades que en un principio no utilizábamos de manera significativa, ahí entonces empezamos a darnos cuenta de que este paseo es absolutamente fascinante y delicioso. Un saludo por ti, Andy, en Buenos Aires, qué rico que estés por ahí conectado. Bueno, entonces esto hace que realmente cuando la conciencia empieza a surgir, sentimos que hay un nivel infinitamente más elevado de comunicación con todo lo que nos rodea y con quienes nos rodean. Empezamos a darnos cuenta de que esos patrones vibracionales, si encuentran eco, logran hacer que nos conectemos con los otros de una manera mucho más expedita, mucho más serena, mucho más en paz, sin necesidad de buscar, pero absolutamente para nada los separatismos, sino encontrando factores de unión, factores que nos permitan en verdad entender que el pensamiento conectado con el corazón se convierte en una herramienta y una estrategia absolutamente fascinante. Recordemos que el pensamiento representa mejor la fuerza eléctrica y el corazón representa la fuerza magnética. Eso electromagnético nos está llevando a que tengamos claridad porque en ese campo electromagnético se está aportando información, se está llevando una sensación especial. Por eso alguien que con sus manos como expresión externa del corazón se vuelve a conectar y palpa literalmente, ojo, palpa, siente al otro, puede intuir al otro y puede darse cuenta en qué patrón vibracional está, dónde tiene un bloqueo determinado, qué está ocurriendo que se interrumpe el flujo de la energía y por eso el solo hecho de sentir al otro y tocar con nuestros pulpejos de los dedos la palma de la mano, en la palma hay un punto que los chinos llaman el punto maestro 8 del corazón, punto 8 del maestro del corazón. Ese punto capta, como lo veíamos la otra vez con Susana, capta información y la mano derecha emite. Ustedes la están viendo ahí al revés por efectos de esto de la transmisión. Miren cómo los órganos de los sentidos nos engañan realmente. Pero recordemos, normalmente la mano izquierda capta y la derecha emite. Entonces uno puede captar la información que el otro está emitiendo, sentirlo, intuirlo y casi ponernos en un lugar absolutamente empático con el otro para poder comprender lo que le está sucediendo, lo que se está moviendo en los órdenes del amor en él y qué es lo que también está generando algún tipo de bloqueo y en qué zona de su cuerpo está generándose ese tipo de bloqueo. En sanación muchas veces hacemos este tipo de cosas, a veces con lo que llamamos un testigo. Un testigo puede ser un cabello, puede ser una foto, puede ser una ropa que se puso anteriormente esa persona y empezamos a captar cuando vamos empezando a practicar y esto se puede hacer con mucha facilidad. Es simplemente atrevernos a eliminar la duda porque recordemos, la duda es enemiga de la intuición.
Así que volvamos a conectarnos con las certezas. Realmente, si entendemos esto, de que desde el punto de vista de la física cuántica nos han dicho hace mucho rato que somos una única unidad, entonces abrazamos al otro, lo sentimos, no porque tengamos que darle el abrazo físico. Es que yo te puedo estar abrazando en este momento a ti y sentir mi abrazo. Sintamos en este momento el abrazo que nos podemos dar desde aquí, y ustedes allí donde están sentados sientan que ese abrazo llega a ustedes, y dense cuenta cómo realmente no existen barreras. Esas barreras las ponemos desde la mente inquieta, desde la loca de la casa, como la llamaba Herbert Benson, que va saltando de rama en rama, de pensamiento en pensamiento, y que trata de extraviarnos un poquitico en el desarrollo y conocimiento de nuestra conciencia. Así que si volvemos a ser los seres que somos, porque es que en realidad eso somos, lo habíamos olvidado, pero ahora que la humanidad está tratando de trascender a niveles vibracionales mayores, empezamos a rescatar eso, nos empezamos a dar cuenta de que esa fuerza en nuestro interior habita, y que esa fuerza que estamos fabricando a partir de esa elevación de nuestros niveles de conciencia va llegando a un punto donde realmente nos llenamos de convicción, de certeza, de fe total, que nos permite comprender que cada movimiento está acompañado de un sentimiento coherente, y esa coherencia es la que nos permite a nosotros empezar a intuir gratamente a los otros y a lo otro. Entonces, cuando queramos preguntarnos por algo muy concreto que no entendemos desde la razón, y que queremos empezar a explorar un poco más allá de las cosas que se nos presentan en nuestros órganos de los sentidos, conectémonos con el corazón y la mente para que así empecemos a generar movimientos significativos. Cuando estamos haciendo esto, ¿qué pasa? Que empezamos a ir un poco más ligeros de equipaje. Empezamos a soltar aquello que no nos pertenece o que no es esencial, y renunciamos a lo que no represente algo significativo en nuestra existencia. Muchas veces nos llenamos literalmente de peso basura, es decir, de pensamientos tóxicos, de emociones tóxicas, de sentimientos tóxicos, de recuerdos tóxicos, de movimientos absolutamente alterados desde nuestro interior que no nos permiten avanzar y seguir, insisto, con certeza lo que estamos buscando. Así que ir ligeros de equipaje significa renunciar a lo no esencial. Cuando renunciamos a lo no esencial y vamos ligeros de equipaje, ese corazón se conecta mucho más fácil con los órdenes del amor, porque allí realmente no necesitamos de mucha cosa externa, y empezamos a rescatar de esa forma lo que llamamos la memoria de nosotros mismos, habiendo honrado la memoria de nuestros ancestros, es decir, sanando también nuestras memorias ancestrales, y volvemos otra vez al ser que somos. Si rescatamos la memoria de nosotros mismos, si recordamos realmente quiénes son aquellos seres que habitamos en nuestro interior, si recordamos además nuestra misión que elegimos voluntariamente dentro de esta misión de vida, empezamos a darnos cuenta de que en verdad nosotros tenemos una necesidad mayor de ir avanzando hacia los propósitos más altruistas, hacia los anhelos, hacia las verdaderas aspiraciones que nos van llevando a ser conscientes de qué tan importante es eso en nuestro interior. Y eso implica volver otra vez a ese sentimiento maravilloso que es la confianza. Cuando perdemos la confianza es porque no estamos en el corazón, es porque no estamos amando genuinamente a los otros o a nosotros, es decir, muchas veces no cumplimos con aquel mandato de que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si somos conscientes de eso, si nos damos cuenta de que estamos perdiendo la confianza, es el momento de hacer un pare en el camino, y en esa pausa conectarnos con lo que sea en verdad esencial. Eso hace entonces que si se genera la confianza suficiente, la semilla germine y podamos perfectamente, como lo estás diciendo, Vilma, volver al origen, volver al ser que somos, volver al centro, volver a aquello que representa dejar atrás nuestros autosaboteos
Y eso implica liberarse también del síndrome del impostor en el que nunca nos creemos capaces, ni merecedores, ni que es el momento, ni que tenemos las cualidades suficientes, ni los recursos suficientes. Entonces nos saboteamos. Y obviamente esto lleva a que nuevamente el ego se muera de la risa y diga, logré mi cometido. Así que cuando en cambio nos conectamos con el espíritu, cuando tenemos esas ideas inspiradoras, la sensación que nos recorre es algo absolutamente inconfundible, y cuando se conectan ese corazón y esa mente, la sensación que se tiene interiormente es de un estado supremamente ampliado de conciencia, donde yo puedo captar lo que realmente está rodeándome a mí en ese momento, y no simplemente el mundo de las fachadas o de las apariencias. Empiezo a ver en el otro su verdadero ser, empiezo a ver en la situación que está ocurriendo la razón de ser, el por qué y el para qué, y empiezo a darme cuenta del cómo, cuándo, dónde y por qué debo hacer las cosas, y de esta forma entonces voy liberando una cosa muy compleja que se llaman mis propios perjuicios, mis propios dogmas, mis propios paradigmas, mis propias limitaciones, mis propias alteraciones de esa conciencia mayor, que no permiten entonces que yo camine en dirección hacia mis propósitos con la absoluta convicción de que voy a llegar a ellos. ¿Por qué? Porque ya tengo un mapa de navegación, porque ya tengo unas coordenadas precisas a las que sé cómo y de qué manera llegar. Y cuando me voy acercando a esas coordenadas, la sensación que me acompaña, como les digo, es una sensación de estar ligeros de equipaje, es una sensación de levedad, es una sensación de que podemos dejar atrás la etapa de la grave edad, esa etapa en la que todo nos pesa, en la que todo empieza a anclarnos a cosas que realmente no nos generan cosas significativas y constructivas. Cuando vamos llegando a esta etapa, ya miramos al otro desde el complemento. Ya no tengo que competir contigo, ya no tengo que tratar de emularte tampoco, ya no puedo o ya no debo o ya no tengo que parecerme a ti, sino que simplemente doy mi propia nota. Un ejemplo práctico que me están pidiendo en este momento es muy sencillo. Lo primero, respirar profundo. Lentamente volver a ese corazón, centrarse, hacer la pausa, sentir que habitamos en nuestro cuarto centro y que en ese cuarto centro los órdenes del amor están tratando de inspirarnos y contarnos algo más de lo que estamos viendo. Yo les sugiero que hagan este ejercicio. Si hay alguien que en este momento les genere preocupación o algo, un tema específico que les genere preocupación, lleven esa información a su corazón, llévenla en este momento. Lleven, por ejemplo, la imagen del ser querido que está padeciendo de alguna patología. Lleven esa situación en la empresa que los tiene angustiados o preocupados. Lleven ese proyecto que quieren realizar y llevar a cabo a su cuarto centro, a su corazón. Visualícenlo ahí en el corazón, siéntanlo en el corazón. Insisto, más allá de la razón, sientan que esto que hemos mencionado está ahí en su corazón. Y tómense unos segundos para sentirlo, respirando lenta y profundamente y haciendo ese momento de pausa. Siéntanlo. Y una vez estén en ese estado contemplativo donde no emiten ningún juicio, donde simplemente sienten y experimenten, en ese instante, ahora sí, pregúntenle a esa fuerza que les está contando un poco más allá cuál debería ser su actitud frente a ese ser, frente a ese trabajo, frente a ese proyecto, frente a algún familiar, frente a una sensación que tengan interiormente, y dejen que esa sensación fluya en ustedes y les cuente. Pero eliminen la razón y la necesidad de buscar explicaciones, simplemente reciban de manera serena y tranquila y escuchen, sientan, vibren en esa misma frecuencia para que ahora se revele ante ustedes esa respuesta que estás buscando. Cuando no ocurre de manera inmediata, llega un punto en el que ustedes
dejan esto guardado en esa despensa universal, en ese campo cuántico, y tal vez a la mañana siguiente o 2 días después, y a lo mejor mientras están haciendo alguna otra actividad, llega esa información. Y uno dice, wow, no puedo creer, esto que estaba esperando hacía tantísimo tiempo, cómo no lo había pensado, cómo no había llegado. Pero para ello, ¿qué implica? Primero, resolver nuestros conflictos internos. Si yo me siento a tratar de hacer esto en un momento de discusión en el que estoy mal geniado, irritable, bravo, enojado con la vida o con todo lo que haya a mi alrededor, pues obviamente estoy vibrando en un patrón frecuencial tan bajo que no me permite estar en esos movimientos intuitivos de mucha más alta frecuencia, y por lo tanto no voy a entender el mensaje que el conocimiento mayor me está dando. Por eso muchas veces ocurre que esto que sembramos en un momento determinado nos lleva a que tengamos, por ejemplo, lo que llamamos los sueños lúcidos. Son sueños en los que ustedes en un momento a otro se despiertan y ¡wow! Nunca había visto esto con tanta claridad, y casi que tienen la necesidad de escribir en una libretica de apuntes antes de que se les olvide, y sugiero que tengan ahí en la mesita de noche una libretica de apuntes o el bloc de notas de su celular, porque de esa manera es muy frecuente que ustedes vuelvan a conectar con eso luego, porque si lo dejan a que no, mañana me acuerdo, como estamos en un estado de somnolencia todavía frecuentemente, volvemos a caer en los brazos de Morfeo y se nos olvida lo que sentimos en ese momento. Así que pensemos en esto y meditemos para que nos demos cuenta. ¿Qué otra cosa hay que hacer para desarrollar la intuición? Sin duda, conectarnos con el desapego. Entender que los apegos son bloqueos que no nos permiten avanzar hacia ese cuarto centro. Recordemos que los apegos se viven en el tercer centro, en ese plexo solar, donde queremos retener, donde tenemos la necesidad de guardar a toda costa todo lo que estamos pretendiendo digamos que conservar para nosotros, sin darnos cuenta de que en verdad cuando nos conectamos con el cuarto centro, en el que damos con generosidad y nos entregamos, es ahí donde lo estamos obteniendo todos. ¿Quién o qué es lo más grande que un ser deja en esta humanidad cuando su cuerpo se abstrae? Pues su sonrisa, sus consejos, su presencia, su sensación de haber sido compañía. Entonces realmente cuando empezamos a integrarnos con esto y nos conectamos con el desapego, vemos mucho más allá de lo que estábamos viendo y entramos en una especie de estado meditativo o de contemplación que exalta nuestros sentidos, insisto, sin juzgar, y empezamos a ser uno con lo observado. Ojo, cuando yo me refiero al observado no estoy diciendo simplemente lo que mis órganos de los sentidos están viendo. Yo, por ejemplo, aquí estoy viendo este vaso, ¿sí? Y cuando yo contemplo este vaso, ¿qué puedo hacer? Simplemente entender que aquí hay una esfera determinada o una forma determinada que está conteniendo un líquido en su interior, pero no estoy viendo más allá de. Por eso, cuando cerramos los ojos, frecuentemente es cuando verdaderamente empezamos a ver. Y esto que suena tan paradójico es lo más especial, porque nos damos cuenta de que finalmente eso externo depende de lo que estemos viendo en nuestro interior. Y si nosotros queremos ver más allá y ser uno con lo observado, realmente tenemos que visualizar eso en nuestro interior primero, para poder empezar a darnos cuenta de todo lo que hay allá afuera. Y cuando les decía, lleven esa imagen a su corazón, ustedes están viendo en su interior esa imagen del problema que quieren resolver, de ese proceso que quieren llevar a cabo, o de esa situación que ustedes hayan elegido para poderse proyectar. Es cierto también eso que estás diciendo, Cándida. Muchas veces para nosotros resulta complejo aprender a estar en ese estado de gratitud y generosidad para con nosotros mismos, y nos puede generar dificultades comprender que también somos merecedores, y por eso es que activamos ese síndrome del impostor o ese síndrome del autosaboteo, que nos están diciendo no estamos preparados, no merecemos. Y es allí donde de verdad empezamos a perdernos una cosa maravillosa, y es la conquista de la libertad.
Cuando en cambio damos con generosidad, casi que automáticamente la vida nos está devolviendo a manera de boomerang toda esa información y aprendemos a recibir con generosidad, y es ahí donde verdaderamente conquistamos la libertad, porque ya no estamos esclavos de nada. Y como no estamos esclavos, pues entonces recibimos a borbotones todo lo que estamos buscando. ¿No les ha pasado que están desesperados buscando las llaves y dónde fue que las metí? De pronto paran y se dan cuenta que estaban aquí en las manos. ¿O no se han dado cuenta que cuando ustedes están luchando, Dios mío, no me va a alcanzar el dinero este mes para mercar o para pagar las cuentas? Por supuesto no llega. Pero cuando en cambio fluyen, bueno, como dicen muchas personas, Dios proveerá, ese universo infinito proveerá, ese campo cuántico proveerá, y simplemente se dejan fluir, es cuando más abundantes empiezan a ser. Porque muchas veces nos empezamos a dar cuenta de que construimos y guardamos informaciones negativas. Infortunadamente, las informaciones negativas en nuestro ser duran en promedio 5 veces más que las positivas. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que renunciar a los condicionamientos, a quitar las barreras, a quitar los obstáculos que hemos generado nosotros mismos en un momento determinado. Y al renunciar a los condicionamientos y quitar esas barreras, entonces empezamos verdaderamente ahí sí a visualizar, a creer y crear, a imaginar, a proyectar desde eso que nosotros ya recibimos como una instrucción en nuestro interior, y realmente empezamos a darnos cuenta de que esto nos está acompañando en nuestro día a día. Por eso es un estado ampliado de conciencia, y por eso en ese estado ampliado de conciencia ya no caben más los pensamientos negativos. Empezamos a encontrar un patrón que nos lleva a estar vibrando en esas altas frecuencias que ya no admiten lo negativo. Sí, exactamente lo que estás diciendo, Ángela, es tal cual. Empezamos a fluir y las cosas se nos empiezan a dar con mucha más facilidad, porque ya nosotros lo habíamos inscrito en ese pergamino de lo que le dictamos al universo. Y eso es muy importante. Aquí nos está contando Vilma cómo cuando llegó el pago del alquiler se soltó y llegó mucho más de lo que le faltaba. De hecho, miren qué bonito. Esto es la corroboración que en verdad nosotros somos seres abundantes. Por ahí vi a Heiber ahorita, no sé si todavía está conectado, pero en la ciencia oculta del dinero y en el dinero está en la mente, él nos lo recuerda continuamente y nos dice, es muy, muy, muy importante comprender que somos abundantes y que no necesitamos sino, como dice él, agua, alimentos, aire y alguna otra cosa que él dice, pero realmente lo que estamos es cayendo en cuenta de que la abundancia está ahí y que está esperando que nosotros tomemos lo que nos corresponde. Si no nos pensamos y sentimos merecedores de que eso nos corresponde, simplemente no van a llegar. Y es cierto, cuando esos pensamientos ya se empiezan a repetir y a repetir, cuando empezamos a rumiar, entonces el vaso, recordemos que es ese órgano tan especial que tiene 2 chakras, uno anterior y otro posterior, empieza por supuesto a congestionarse, y el vaso es el órgano de las obsesiones que debemos convertir en consagraciones, y por eso realmente empezamos a darnos cuenta de que empezamos a escuchar el corazón, y con el corazón empezamos a ver con el tacto, yo puedo ver desde mis pulpejos de los dedos cuando te toco o cuando te acaricio o cuando te siento o simplemente cuando toco esa fotografía tuya, y puedo perfectamente darme cuenta qué está ocurriendo en ese ser y en un momento específico. Puedo oler con el recuerdo que me llega a mí en ese momento y no simplemente con el órgano de la olfacción y con esto que llamamos nuestros circuitos más ancestrales que nos llevan a que el rinencéfalo tenga que activarse. Muchas veces lo que se activa es el recuerdo en el hipocampo y en la amígdala, que son esas estructuras a nivel cerebral que nos llevan a que ese recuerdo evoque la fisiología de aquello que en esa circunstancia vivimos y que nos muestre el camino de una manera tremendamente expedita y sencilla. Y es allí donde tenemos que empezar
a diferenciar de la ilusión, y ojo con esto, porque el mundo de Maya, como le llaman los orientales, el mundo de la ilusión nos juega muchas malas pasadas, y entonces nos quedamos en los deseos, en los apegos, en esto muy denso y muy material, y cuando nos dejamos llevar por el mundo de la ilusión empezamos a ver pajaritos dorados de oro volando, y entonces evidentemente nos perdemos lo más importante. Cuando en cambio la sensación que tienes en tu interior, cuando visualizas y sientes algo, cuando intuyes ese algo o a ese alguien, el regocijo y la sensación de alegría habitan en ti, y empezamos a entender aquello de que estamos hechos a imagen y semejanza de la perfección, y nos damos cuenta de que somos la perfección porque somos hijos del de arriba, ese ser superior que de alguna forma creó su obra perfecta, de la cual nosotros somos simplemente su testimonio más claro. Cuando ese regocijo y cuando esa alegría nos están habitando, nos damos cuenta de que no estamos en un patrón vibracional cualquiera, estamos activando nuestra capacidad de elegir, empezamos a darnos cuenta que la voluntad vuelve a habitar en nosotros y que ya tenemos el poder suficiente para poder llevar a cabo todo aquello que nos hemos propuesto. Pero existe un único tiempo, un único espacio, y eso es lo que conocemos como la ubicuidad. Eso solamente se puede lograr desde el presente, es decir, desde esa conexión con nuestro corazón, con nuestro ser interior. Y ese ser que está habitando en nuestro cuarto centro, ese que es realmente el sumum de lo que somos y que reconoce también claramente la misión que le corresponde, dice, es el tiempo de menos conocimiento y más sentimiento. Cuando en verdad nos elevamos de esa manera, cuando nuestros niveles frecuenciales están tan altos, ya nos damos cuenta de que ya no hay que hacer N.000 cursos, sino empezarnos a dar cuenta de que lo que tenemos es suficiente para mantener esa vibración, siempre, como lo estás diciendo, me encanta, me están leyendo antes de tiempo y esto me parece fascinante. Ya eso es intuir, ya eso es empezar a conectarnos de una manera que nos permite a nosotros entender que lo que hay detrás de las palabras implica una sintonía, y eso significa, ustedes están poniendo allí en este momento la emisora en el radio de su corazón para poder vibrar con el mío también y empezar a intuirme, a sentir lo que yo les voy a decir luego, a proyectar inclusive las palabras antes de que yo las diga, y realmente empezamos a darnos cuenta de que ocurren cosas muy lindas. Intuir con una foto es exactamente igual, o con una imagen. Yo les sugiero que, insisto, ojalá tuvieran una foto de alguien de cuerpo completo, porque pueden pasar sus manos, incluso sin ni siquiera tocar físicamente la foto, sino pasarla a través de esa imagen que está reflejando. Recuerden que esa foto genera una información energética de ese ser, y por eso queda allí grabada. Nuestros indígenas muchas veces no querían que les tomaran fotos porque ellos decían que les robaban el alma con eso. Realmente no es que se robe el alma, sino que nos conectamos con el ser esencial si nosotros realmente estamos preparados para esto. Todos tenemos esas posibilidades y esos dones, simplemente hay que ejercitarlas. Es muy factible que la primera vez que tú pases la mano por esa foto o simplemente toques a alguien tratando de sentir todo su ser, realmente no alcances a sentir mayor cosa, porque pues no es una mano entrenada, como no sería un brazo entrenado de quien carga pesas o quien carga o hace una resistencia para empezar a desarrollar un músculo. Entonces pensemos en esto, porque si logramos sintonizarnos, lo que estamos haciendo es vibrar en el patrón frecuencial adecuado. Cuando yo trato de intuirte, necesariamente tengo que ir a tu patrón frecuencial y poder conectarme con el tuyo, ser uno solo en ese momento, y eso nos lleva a que haya ese movimiento tan especial que llamamos la empatía, la aceptación por el otro, no la competencia con el otro, y eso es lo que nos permite precisamente resonar con el otro, y empezamos a vibrar en ese latido que es la humanidad misma, y nos permite entonces volver a ese centro que está allí presente.
Bueno, este es otro ejercicio que podemos empezar a hacer, muy sencillo, porque para conectar los dos hemisferios, ustedes empiezan a darse cuenta de que hay un cuerpo calloso, una estructura que une los dos hemisferios. Si ustedes empiezan a pintar esta figura de la lemniscata, como del 8 acostado, y empiezan a escribirlo o hacerlo en un papelito que tengan ahí todos los días, en un momento en que a lo mejor no tengan mucho que hacer, entonces están haciendo el ejercicio de comunicar el hemisferio racional, matemático y concreto con el intuitivo, el creativo, el innovador, el musical. Entonces, de esa manera empieza un diálogo que sin darnos cuenta está generándose cuando hacemos esa figurita. Yo los invito a que quienes quieran desarrollar esa intuición empiecen a pintar esa figurita de la lemniscata. Eso les lleva a empezar a despertar esas sensaciones, que por supuesto también la pueden hacer con la foto de ustedes mismos, porque a veces nos tenemos que intuir a nosotros mismos y a veces nos da cierta dificultad, pero yo puedo tocar la foto propia de cuando era un chico de 8 años o cuando era un hombre ya mayor de 40 años o cuando soy el que soy actualmente, y de esa manera percibo y siento lo que plasmó esa imagen en la fotografía y simplemente la consulto al corazón. Ojo, no estoy diciendo la consulto a la razón, no, la consulto al corazón, que luego va a conectarse con la mente, con ese pensamiento, para ahí sí generar una idea infinitamente más clara, porque está lo eléctrico y lo magnético conectado, y cuando lo electromagnético se conecta, entonces yo ya empiezo perfectamente a dibujar o a sentir eso que esa foto captó. Es como cuando un artista pinta el rostro de alguien. Ese artista lo pinta con lo que siente de ese alguien que está allí al frente suyo sirviéndole como modelo, pero precisamente el que lo interpreta luego dice, es que esta persona estaba en ese momento sintiendo esto o aquello, o el artista mismo dice, es que yo siento en esta persona que me está contando tantas cosas. Un gesto, 1 milímetro en la desviación de la comisura vocal, o una manera en la que abrimos los ojos, o una postura que a veces adoptamos en un momento determinado, nos está contando muchísima información y está, por supuesto, contándonos que existen muchos lenguajes que nosotros tenemos que interpretar. Por ejemplo, lo del pranayama es absolutamente cierto, y realmente empezamos a descubrir una cantidad de potenciales que es verdad que ya no tenemos excusa para conectarnos con nuestro corazón, con ese ser que habita en nuestro interior y con ese ser que nunca estuvo separado de nada de lo que le rodea, solo que cuando llegó el ego a decirnos que teníamos que crecer y que madurar y que empezar a ser aquellos seres tan maravillosos que somos porque nos formamos dentro de una universidad y obtuvimos un título y todo eso, ahí nos empezamos a separar. En realidad, ¿quiénes son los que más se unen? Los niños que juegan inocentemente, que no les importa si es negro, blanco, rico, pobre, esta religión o aquella, simplemente entienden que ahí hay una fuerza de unión tan maravillosa que yo digo, ¿por qué nos dijeron siempre esto y no lo entendimos? Dejad que los niños vengan a mí, es decir, dejar que la pureza vuelva a nosotros, dejar que la coherencia vuelva a nosotros, que la honestidad y la transparencia vuelvan a nosotros, que seamos unos seres únicos e irrepetibles, pero entendiendo la unidad que somos, de la cual somos parte en un momento determinado. Entonces fíjense que realmente allí lo que estamos haciendo es volver a lo que somos nosotros en nuestra esencia. Empecemos a hacer ejercicios tan simples como estos, porque en verdad nos empezamos a dar cuenta de que lo que teníamos allí era un potencial tremendamente grande. Si tienen alguna pregunta, vayan haciéndola mientras me tomo este sorbito de agua. Entonces, fíjense que ¿qué de lo que yo les he dicho hoy no lo sabían ustedes?
A mí me da mucha risa porque lo único que yo hago es repetir lo que ustedes me dictan, no es otra cosa. Entonces, en la medida en que me van dictando, yo me nutro de ustedes, a pesar de que no los estoy viendo, pero sí los estoy intuyendo. Créanme que los estoy intuyendo y sé que hay muchas cosas que se les cruzan en este momento y hasta esa sonrisa que surge en un momento determinado porque nos sentimos medio cómplices con nosotros mismos, y en esa sensación de complicidad nos damos cuenta de que realmente nosotros tenemos esa oportunidad tan maravillosa de sentirnos, de explorar todo lo que está allí enfrente nuestro, y de que cada uno de nosotros en verdad empieza a darse cuenta de que hay especies de antenas en las que logramos una conexión con los otros. Esas antenas están en todas y cada una de nuestras células, y recuerden que allí están esas dobles hélices que son el ADN, y esa ADN es una especie de antena receptora que puede permitirnos a nosotros. Lo de la figura del 8 es muy sencillo. Miren, pinten el 8 acostado, como si estuvieran, lo voy a hacer aquí en un papelito. Lo voy a hacer en un papelito y ustedes empiezan a pintar esa figura del 8 de esta manera, y de esta forma ustedes lo que están representando son los dos hemisferios. Eso es lo que nos permite a nosotros empezar ese diálogo entre estos dos hemisferios que tienden a separarse por las creencias limitantes que hemos decidido acoger. Cuando en cambio decidimos, no, es que somos una única unidad, allí nos empezamos a dar cuenta de que en verdad todo estaba fusionado y estaba unido. Qué buen provecho podemos obtener cuando estamos viendo la foto, y entonces es que, a ver, cuando nosotros nos percibimos a nosotros mismos, realmente lo que estamos haciendo es reconociéndonos. Muchas de nuestras enfermedades empiezan a ocurrir porque no nos reconocemos. Si no nos reconocemos, pues no nos aceptamos. Y si no nos aceptamos, nos autoatacamos, y ahí empiezan gran parte de las enfermedades autoinmunes. El solo hecho de contemplarnos a nosotros mismos en un momento específico. ¿Por qué elegimos esa foto? Porque a lo mejor necesitamos, de acuerdo a nuestra intuición, sanar ese momento de nuestra existencia. Y si nos tomamos ahora mismo una foto con el celular y luego empezamos a mirarla, démonos cuenta de que esa foto nos va a contar muchas cosas nuestras. Realmente empezamos a darnos cuenta de que allí hay un gran aprendizaje, y por eso cada uno de nosotros puede tener herramientas que nos permiten a nosotros avanzar. ¿Qué más tenemos por aquí? Hubo un en vivo con un grafólogo que explicaba que no son las grafías sino los puntos iniciales. Sí, realmente esto decía este ser, que había una serie de puntos depositados en un momento determinado que podían estar contando muchas de las cosas que la intención de quien lo escribía quedaban plasmadas allí. ¿Cuántas veces se pinta el 8? Cuántas veces quieras. Ojalá con la mano dominante, es decir, no con la mano dominante, sino con la mano que ustedes utilizan. No me gusta llamarla así dominante. Si yo escribo normalmente con la mano derecha, entonces lo hago con la mano derecha. Ya cuando estén muy duchos en el asunto, pueden hacerlo con cualquiera de las dos y empezar a pintar esa lemniscata. Pero ojo, háganlo con conciencia. No es que ustedes se pongan a pintar por allá la imagen y estén pensando el que Medellín le va a ganar a Nacional en este próximo partido. No. Céntrense en lo que están haciendo en ese momento. Esto es muy importante porque realmente empieza a darse cuenta ese ser interior que realmente están ocurriendo cosas maravillosas. Eso que estás diciendo, Lee Velázquez, es muy importante, porque en estos estados ampliados de conciencia es cierto que uno puede ver el cuerpo de los otros mucho más ampliado, y entonces empieza a sentir otro tipo de vibraciones. En algún momento algunos lo llaman el aura, pero más allá del aura y de eso que nos venden como baratija, venga, le limpio el aura y no sé qué, no, yo te puedo limpiar el aura ahora, y si enseguida tuviste una discusión con tu pareja, pues vas a volver a ensuciar tu aura, porque no es otra cosa que la emisión de lo que estás sintiendo y pensando en tu interior, y realmente esto puede ocurrir. Esto puede ser con la foto del celular, con la foto antigua que imprimíamos en papel, con cualquiera de esas cosas realmente, porque esto va mucho más allá del material. Va a ganar el rojo, les aseguro, ya estoy intuyendo eso. Entonces, ojo a esto, porque realmente allí encontramos respuestas.
Rosy, para entender lo de los pranayamas tendrías que conocer un poquito más de todos los conceptos del yoga y a veces es un poquito complejo y comprenderás que no es este el momento para hablar pues a profundidad de ese tema, pero realmente te invito a que busques simplemente la definición y ahí vas a encontrar muchas cosas que te van a facilitar la comprensión de eso. Pero más allá de eso, no te quedes con una palabrita, quédate con todo lo global que hay aquí. Con mi hijo trabajamos ese 8 diciendo del mundo soy, adentro estoy porque tiene autismo y los lleva a la conciencia. Me encanta esa pregunta. Miren, casualmente hoy veía un paciente con rasgos autistas, un niño bellísimo que además empieza a jugar con unos jugueticos que yo tengo ahí en el consultorio y armar figuras y decía, ¿qué es esto? Entonces él crea esto, yo le decía, es un cohete. Sí, el cohete que va a la luna y se conectaba conmigo en ese momento de una manera que normalmente no es como la forma de ese chico para hacerlo, sino que generalmente está muy abstraído. Pero es cierto que cuando el niño empieza a pintar esa figura, también está facilitando a través de esa conexión el despertar. Es cierto también que esto nos puede ayudar a vencer un poco la tartamudez, porque de esta manera estamos haciendo un movimiento que conecta, insisto, lo racional, lo matemático y lo concreto con lo intuitivo y lo creativo. Es cierto que ese movimiento de la lemniscata nos hace recordar eso que, por cierto, le decimos la figura del infinito, y es volver a conectarnos con el infinito de las posibilidades que está en nosotros y que por eso nosotros podemos realmente empezar a darnos cuenta de que ahí hay herramientas demasiado significativas. ¿Qué pasa con el niño autista? Él se encierra en su propio mundo. De hecho, muchos de estos niños autistas o con Asperger suelen tener una inteligencia muy importante y tanta que se enredan en sus propios pensamientos y se quedan allí. Y realmente cuando se enfrascan en sus propios pensamientos dejan de comunicarse fácilmente con el exterior y esto los lleva a que limiten sus funciones. Pues bien, un ejercicio tan simple como este o simplemente volverlos a conectar con su presente, y para eso es volver al corazón, y eso significa volver a esto que es un instrumento de percusión. A ellos, por ejemplo, les puede servir mucho tocar la batería, no importa que hagan mucha bulla, el problema es para quienes estén alrededor, pero cuando ellos empiezan a hacer eso, y obviamente de manera descoordinada inicialmente, después empiezan a encontrar un ritmo y empiezan a darse cuenta que ese ritmo les genera una sensación agradable, pero es que la percusión está recordando también el tambor que es el corazón con cada latido. Realmente es una cosa realmente excepcional la que podemos encontrar de esta manera. Bueno, no los quiero saturar, creo que les he dado mucha información hoy. Decántenla, compártanla, recuerden que esto queda en el Instagram, queda en mi canal de YouTube. Busquen allí y recomiéndenle a mucha gente que entre a ese canal de YouTube porque hay más de 800 conferencias allí montadas. Yo estoy aterrado, nunca pensé que hubiera hecho tanta cosa, pero realmente todo eso está allí para que lo disfrutamos y lo podamos compartir realmente, porque de eso se trata. Es de que el conocimiento nos pertenece a todos, no es mi conocimiento, créanme que no, es el conocimiento que ustedes me dictan, es el conocimiento del que yo también me nutro enormemente con cada consulta en la que estoy con ustedes o cuando hablamos de este tipo de cosas, y realmente desde nosotros podemos empezar a darnos cuenta que tenemos una enorme responsabilidad y es volver a conectarnos. Fíjense que si algo tiene que quedar claramente hoy establecido es que todos estamos conectados con todos y no podemos ser egoístas al guardarnos esta información. El conocimiento que tú tienes le pertenece a la humanidad, eso es patrimonio de la humanidad, y por eso compartan, entreguen generosamente y van a darse cuenta cómo la vida les compensa perfectamente esto con absoluta y total generosidad también. Realmente somos nosotros los dueños de esa información, pero somos nosotros también los que tenemos el deber de compartir esa información. Si esa información llegó a nosotros, es porque realmente tenemos una misión y es la de compartirla en un momento determinado. Créanme que hoy a las 4 de la tarde o a las 12 del día, yo no me acuerdo cuando les pasé el avisito, yo decía, ¿de qué vamos a hablar? Pues
a ver, me voy a poner a tratar de intuir. Y dije, claro, hablemos sobre el poder de la intuición. Así que esto llega, insisto, cuando nosotros estamos en la actitud de recibir y aceptar lo que viene para que las instrucciones sean recibidas desde esas fuerzas superiores que nos acompañan hacia nuestro ser interior. Les dejo una feliz noche, disfruten, descansen por favor y, insisto, compartan esto generosamente. Chao, chao.